fiestas de Tlacotalpan, la Virgen de la Candelaria es paseada por el río y se realiza la presentación del niño en el templo. Para los tlacotalpeños estos días son de verdadera fiesta popular, mezcla de la fe, del huapango, de los sones provenientes del encuentro de los jaraneros, de las regatas en el río, de la comida, de la feria, de la mojiganga y de la pamplonada. Pero es el 2 de febrero cuando la Virgen en su paseo en el río bendice al puerto y lo protege contra las inundaciones y demás calamidades de su vertiente. La duración de los festejos son del 31 de enero al 9 de febrero, pero los días más importantes son del 31 de enero al 2 de febrero. Las plazas Hidalgo, Doña Marta, Nicolás Bravo y San Miguel se alistan con entarimados para recibir a los visitantes y locales. El día 31 de enero se realiza la cabalgata. El día 1 de febrero se realiza el embalse de 6 toros cebú que cruzan el río junto con los lugareños en canoas o lanchas. Y es el día 2 de febrero cuando se celebra la Virgen con las mañanitas y su tradicional paseo por el río.